En el otoño de 1991, el tranquilo barrio de San Isidro, en las afueras de Madrid, España se vio sacudido por la desaparición repentina de una niña. Había desaparecido mientras dormía, y su madre al regresar a casa, encontró la cama vacía y la ventana abierta de par en par. 9 años después, en el verano del 2000, esa misma madre descubre un viejo juguete grabador que pertenecía a su hija. Al presionar el botón de reproducción, escucha algo que nunca debió haber oído, un sonido que desentraña una verdad tan perturbadora, que lleva a los investigadores a un descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. Ese cálido atardecer de junio, en San Isidro, Elena Morales estaba en lo que alguna vez fue su hogar, cerrando con cinta adhesiva la última de las cajas de cartón. La casa parecía más vacía, aunque los muebles seguían allí, intactos. Ya no era su hogar, ahora pertenecía a Javier, su exmarido. La realidad la envolvía como una manta pesada. Javier estaba a su lado, sellando otra caja con cinta. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como todo lo que hacía. Trabajaban en silencio, un ritmo que habían perfeccionado durante 15 años de matrimonio. Ni siquiera el divorcio podía borrar esa familiaridad. «Esta está lista», dijo Elena, empujando una caja hacia él. Contenía sus uniformes de enfermera, libros médicos, y el estetoscopio que le regalaron al graduarse. Javier levantó la caja sin esfuerzo, sus brazos de carpintero aún fuertes a los 45 años. «La llevo al coche», respondió, dirigiéndose a la puerta principal. Elena selló otra caja, intentando no pensar en cómo esa casa se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Habían intentado salvar su matrimonio después de que Lucía desapareciera, pero el dolor tenía formas distintas para cada uno. Javier se había encerrado en su taller y en sesiones de terapia. Ella se había sumergido en turnos extra en el hospital, trabajando hasta que el agotamiento silenciaba las preguntas que la atormentaban. Las discusiones comenzaron por cosas pequeñas: de quién era el turno de comprar comida, por qué la factura de la luz estaba tan alta, pero ambos sabían que había debajo culpa, reproches, el peso insoportable de no saber qué le había pasado a su hija. Hace 6 meses, finalmente aceptaron lo que ambos sabían desde hacía años: seguir juntos no traería a Lucía de vuelta. Javier regresó, secándose el sudor de la frente. La tarde de junio era cálida, y cargar cajas al viejo Seat Ibiza de Elena era un trabajo arduo. «Ya casi terminamos», dijo, «solo quedan unas pocas. Quiero subir a su cuarto», respondió Elena en voz baja. «Una última vez». Javier suavizó su expresión. «Claro, yo termino con las cajas». Le dio espacio para despedirse. Elena subió las escaleras familiares, su mano rozando el pasamanos de roble que Javier había instalado cuando compraron la casa. Cada crujido del suelo evocaba un recuerdo. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de Lucía, armándose de valor antes de girar el pomo. El cuarto seguía igual que aquella noche de 1991: paredes rosadas con mariposas pintadas a mano, un tocador blanco cubierto de pegatinas, la cama pequeña con un edredón de personajes de Disney. Solo la ventana era diferente, ahora equipada con cerraduras nuevas y rejas de seguridad, que llegaron demasiado tarde. Elena recordaba esa noche de octubre con una claridad dolorosa. Había trabajado un turno doble en el hospital, llegando a casa a las 3 de la madrugada, agotada. Javier dormía. Fue por costumbre que revisó el cuarto de Lucía y encontró la cama vacía, la ventana abierta, el aire fresco colándose por las cortinas. La Guardia Civil había sido exhaustiva al principio. Perros rastreadores, helicópteros, cientos de voluntarios peinando el pinar cercano al barrio. No encontraron nada, ni huellas dactilares, ni pisadas, ni signos de lucha. Solo una niña de 5 años que se desvaneció en la noche. El caso se enfrió,
A pesar de la atención inicial de los medios, la Interpol se involucró brevemente, pero sin evidencia de un delito internacional, se retiraron. La Guardia Civil mantuvo el caso abierto, pero no había pistas. Elena se acercó al armario, donde una foto de Lucía descansaba en un marco plateado. Su hija sonreía, con dientes separados, ojos brillantes, vestida con una camiseta a rayas y un peto vaquero que adoraba. Elena besó sus dedos, y los presionó contra el cristal. «Adiós, pequeña», susurró, secándose las lágrimas. Bajó las escaleras. Javier la esperaba junto al coche, las últimas cajas cargadas. Se miraron en el camino de entrada, dos personas que alguna vez se prometieron un para siempre, ahora preparándose para vidas separadas. «¿Estarás bien?», preguntó Javier. «Sobreviviré», respondió Elena. «Los dos lo haremos». Se subió al coche y bajó la ventanilla. Javier se inclinó, con preocupación en el rostro. «¿Segura que quieres llevarte todo esto? Tu piso no es tan grande. Si necesito espacio alquilaré un trastero», dijo Elena, suavizando su tono. «Cuídate, Javier, nos veremos por ahí», respondió él, retrocediendo. «Conduce con cuidado». El trayecto de 15 minutos hasta su nuevo piso en Carabanchel fue como cruzar a otra vida. El edificio era un complejo modesto cerca del hospital, conveniente para sus turnos nocturnos. Había alquilado un piso de 2 habitaciones en el segundo piso, una para ella, otra para almacenar. Subir las cajas le tomó horas. El carrito del edificio ayudó, pero aún tuvo que hacer varios viajes. Sus nuevos vecinos observaban con curiosidad, pero nadie ofreció ayuda. No le importó. No estaba lista para nuevas relaciones. Al anochecer, las torres de cartón llenaban su sala. Elena se dejó caer en un sofá de segunda mano, exhausta. Debería desempacar lo esencial: ropa de trabajo, artículos de baño, utensilios de cocina, pero sus ojos seguían volviendo a la caja marcada como favoritos de Lucía. No pudo resistirse, la arrastró hacia ella, y abrió las solapas con cuidado. Javier había empaquetado esa caja mientras ella lidiaba con el papeleo. Le había pedido que incluyera lo que Lucía más quería. En la cima estaba un peluche de búho morado, junto a su unicornio favorito y una colección de muñecas. Debajo, vestidos y pijamas doblados, aún con un leve olor a infancia, champú de bebés y galletas María. Había libros muy usados, con esquinas dobladas: El Principito, Matilda, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces lo vio, un grabador rojo y blanco, no el modelo caro que Lucía pidió para su 5º cumpleaños, sino uno genérico de una juguetería local. Ese año estaban ahorrando para un calentador nuevo. El compromiso había parecido razonable entonces. Elena levantó el juguete, sorprendida por su peso. Las pilas probablemente estaban muertas. Abrió el compartimento y encontró residuos de corrosión. Tras limpiarlo con un pañuelo, insertó pilas nuevas del cajón de trastos. Presionó el botón de reproducción. Un clic mecánico precedió al siseo del estéreo. Luego, una vocecita emergió. «Probando, probando. Soy Lucía María Morales, y tengo 5 años». El corazón de Elena se apretó. No había oído la voz de su hija en 9 años. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, mientras Lucía seguía parloteando sobre su día, sus amigos en el colegio, la mariposa que vio en el parque. Entonces, la grabación cambió. Ruido de fondo, movimiento. La voz de Javier distante pero clara. «Lucía, ven al cuarto de la princesa cuando termines. Recuerda lo que te prometí. Cuando acabemos, iremos a El Corte Inglés por ese pony nuevo». Elena frunció el ceño, rebobinó y escuchó de nuevo. El tono de Javier era distinto, casi suplicante, y Lucía no estaba obsesionada con princesas. Prefería animales, dragones,
unicornios, cachorros. Tal vez, Javier intentaba redirigir sus intereses. Los padres hacían eso a veces, animando a los niños hacia otros juguetes. La promesa del pony tenía sentido como incentivo por buen comportamiento. Buscó en la caja, pero no encontró figuritas de ponis. Tal vez estaban en otra caja o Javier las había guardado. Algunos juguetes eran demasiado dolorosos para empaquetar. Volvió a reproducir la grabación, escuchando cada palabra con atención. Cuarto de la princesa. Una frase extraña. Javier nunca había llamado así al dormitorio de Lucía. Era parte de un juego, un apodo que se le había olvidado. Después de todo, Javier pasaba más horas del día con Lucía. Dejó el grabador a un lado y comenzó a desempacar sus cosas. Pasaron las horas mientras organizaba su vida en nuevos espacios. Platos en armarios desconocidos, ropa en un armario más pequeño, fotos en paredes distintas. Al abrir el archivador para ordenar documentos importantes, se dio cuenta de que faltaba algo. Los documentos de renovación de su licencia de enfermería no estaban. Revisó cada carpeta 2 veces, luego buscó en las cajas con su nombre. Nada. El reloj marcaba las 20:30. Su turno empezaba a las 20. Sin esos documentos, no podía probar que sus credenciales estaban vigentes. El hospital era estricto con el papeleo. Marcó el número de Javier desde su nuevo teléfono. Contestó al tercer tono. Elena, ¿todo bien? No encuentro los documentos de mi licencia de enfermería. Dijo, creo que los dejé en la casa. ¿Puedo pasar a buscarlos? Oh, una pausa. Acabo de salir para mi grupo de terapia de duelo. No estaré hasta tarde. Elena miró por la ventana. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa. Los necesito para mi turno de esta noche. ¿Puedo usar mi llave? Claro, dijo Javier. ¿Sabes dónde está todo? Solo cierra al salir. Gracias, lo agradezco. No hay problema. Suerte esta noche. Elena colgó y tomó sus llaves. El peso familiar de la llave de la casa le resultaba extraño ahora, un vestigio de su antigua vida. Debería devolverla pronto. Dejó las cajas desempacadas esparcidas por la sala y se dirigió a su coche. 15 minutos después, estacionó en el camino de entrada familiar. La casa se alzaba oscura contra el cielo vespertino, las ventanas reflejando los últimos rayos del sol. Qué extraño que un hogar pudiera convertirse en solo un edificio tan rápido. Entró por la puerta principal, encendiendo luces mientras avanzaba. Todo estaba exactamente como lo dejó horas antes, pero el vacío era más pronunciado. El dormitorio, ahora de Javier, estaba al final del pasillo. Empujó la puerta y encendió la luz. La cama de matrimonio que compartieron durante 15 años, parecía extraña con una sola almohada. Javier ya había eliminado cualquier rastro de ella. No había joyero en el tocador, ni novelas románticas en la mesilla. El archivador estaba en la esquina de siempre. Abrió el segundo cajón y encontró la carpeta marcada Licencias médicas. Los documentos estaban allí, su licencia original, formularios de renovación, certificados de educación continua. El alivio la invadió. Al menos esto no afectaría su trabajo. Guardó la carpeta bajo el brazo y revisó la habitación. No parecía haber olvidado nada más. Al girarse para salir, las palabras del grabador resonaron en su mente. Cuarto de la princesa. La frase le inquietaba. Una pieza de rompecabezas que no encajaba. Subió de nuevo al cuarto de Lucía. La puerta crujió al abrirse, sin el desorden de juguetes y ropa que había empaquetado antes. El cuarto parecía más grande, más triste. Caminó lentamente por el perímetro, pasando los dedos por las paredes, esperando encontrar alguna decoración de princesas que hubiera olvidado. Nada, ni castillos, ni coronas, ni imaginería de cuentos de hadas. Abrió la puerta del armario. Las perchas vacías tintinearon con el leve movimiento.
El ropero estaba contra la pared del fondo. Al acercarse, notó que se inclinaba ligeramente hacia ella. Sin el peso de la ropa, sus problemas estructurales eran evidentes. El pie frontal izquierdo no tocaba el suelo. Examinó la brecha, notando cómo las tablas del suelo se habían combado debajo. El cuarto había estado cerrado tanto tiempo desde la desaparición de Lucía, que la humedad probablemente se había acumulado. El clima húmedo de Madrid era duro con las casas antiguas. El ropero se tambaleó cuando intentó estabilizarlo. Un buen empujón podría derribarlo por completo. No podía dejarlo así si caía en la noche. Javier podría pensar que alguien había entrado. Miró su reloj. IM 30. La ferretería de Don Miguel cerraba a las. Podía comprar cuñas de madera para nivelarlo. Hacer una reparación rápida antes de su turno. El teléfono sonó abajo, cortante en el silencio de la casa. Elena bajó corriendo, movida por el instinto de contestar. Su mano estaba en el auricular, cuando se detuvo. Esta ya no era su casa. Javier merecía privacidad. Las llamadas que llegaran aquí ya no eran su asunto. Recogió su carpeta y bolso, apagando las luces mientras se dirigía a la puerta. El teléfono dejó de sonar. Tras una pausa, el contestador se activó. Ha llamado a la residencia Morales. Deje su mensaje, dijo la voz grabada de Javier. Una voz femenina llenó la habitación, cálida pero preocupada. Javier, soy Carmen, de terapia. Necesito que me devuelvas la llamada lo antes posible. Tenemos que hablar sobre tu asistencia. Has faltado 3 sesiones seguidas. Son 3 semanas, Javier. El grupo está preocupado. Por favor, llámame. Elena se quedó helada. 3 semanas, pero Javier le había dicho que estaba en terapia. Cada martes por la noche, durante los últimos 20 años, había asistido a su grupo de apoyo para el duelo. Era una de las pocas constantes en sus vidas tras la desaparición de Lucía. Carmen, la terapeuta especializada en pérdida de hijos, había sido su roca en los peores momentos. Elena asistió durante 2 años antes de que las sesiones se volvieran demasiado dolorosas. ¿Por qué mentiría Javier sobre ir a terapia? ¿A dónde iba cada martes? Quiso devolverle la llamada a Carmen, pero eso sería cruzar una línea. Lo que le pasara a Javier ya no era su responsabilidad. Aún así, la preocupación la carcomía. Habían prometido seguir siendo amigos, apoyarse mutuamente incluso después del divorcio. Cerró la puerta con llave y caminó hacia su coche. El SEAT venía con un teléfono móvil caro instalado por el dueño anterior, un lujo que mantuvo para emergencia. Tomó el pesado auricular y marcó el número de Javier. El aire de la noche se había enfriado, trayendo el aroma de los pinos y la lluvia lejana. Las farolas se encendían en la tranquila calle suburbana. Este barrio había sido su sueño cuando compraron la casa hace 10 años, seguro, familiar, con buenas escuelas. Ahora era solo otro lugar donde Lucía no estaba. El teléfono sonó en su oído. 1, 2, 3 veces, casi colgó. Entonces, Javier respondió. Hola. Su voz sonaba tensa, casi sin aliento. Javier, soy yo, dijo Elena. Solo quería asegurarme. ¿Dónde estás? ¿Estás en terapia? Silencio, roto solo por el ruido estático de la línea. Javier, insistió. ¿Me escuchas? Te tartamudeó Javier. Quiero decir, no, pero estoy yendo para allá. Fui a recoger a Marcos. Vive un poco lejos, pero planeamos ir juntos a la sesión. Llegaré unos 15 minutos tarde. ¿Por qué preguntas? Algo en su voz no sonaba bien. Elena había oído a Javier mentir antes. Mentiras piadosas, sobre fiestas sorpresa, pequeñas evasivas para no herir sentimientos. Esto tenía la misma calidad. Palabras demasiado rápidas, explicaciones demasiado detalladas. No quería entrometerme, dijo Elena con cuidado. Cuando estaba en tu casa recogiendo los documentos, entró una llamada. Fue al contestador. Era Carmen.
Ah, sí. Javier rió, pero sonó forzado. Sé que no le gusta que lleguemos tarde a las reuniones. He llegado tarde a varias. Así que quizás quería hablarme de eso. Tarde no era lo mismo que ausente. Faltar 3 semanas no era llegar 15 minutos después del inicio. ¿Qué dijo en el mensaje?, preguntó Javier, con un tono demasiado casual. Elena dudó. Parte de ella quería confrontarlo. ¿Pero para qué? Estaban divorciados. Sus decisiones ya no eran asunto suyo. Nada en particular, respondió. Solo que le devuelvas la llamada. No es gran cosa. Bueno, debo irme. Marcos está esperando. Claro. Conduce con cuidado. Tú también. Adiós. La línea se cortó. Elena miró el teléfono un momento antes de colgar. En 15 años de matrimonio, había aprendido a leer los estados de ánimo de Javier, sus señales. Estaba mintiendo sobre algo. Arrancó el coche y se dirigió a la ferretería de Don Miguel. A solo 5 minutos, la tienda de propiedad familiar había sobrevivido a las grandes cadenas gracias a su excelente servicio y lealtad comunitaria. La campana sobre la puerta tintineó al entrar. Miguel, el hijo del dueño, levantó la vista desde el mostrador y sonrió. Elena, qué alegría verte. ¿Todo bien? Bien, Miguel. Solo necesito cuñas para un ropero que se tambalea. Pasillo 3, a la mitad. Mientras atendía a otro cliente, gritó. Oye, ¿cómo va el proyecto de Javier? ¿Necesita ayuda? Tengo el fin de semana libre. Elena se detuvo, confundida. ¿Proyecto? Sí. La sala de pasatiempos que está construyendo. Estuvo aquí el fin de semana pasado, compró un montón de materiales. Creo que estás equivocada, dijo Elena lentamente. No tenemos ninguna reforma en marcha. Miguel frunció el ceño, rascándose la cabeza. Estoy casi seguro de que era Javier. Compró tableros de madera, pintura, herramientas nuevas. Dijo que por fin estaba haciendo esa sala de pasatiempos de la que siempre hablaba. Una sala de pasatiempos. Javier había mencionado querer una hace años, cuando aún hacía proyectos de carpintería por diversión. Pero después de que Lucía desapareciera, perdió interés en sus hobbies. Bueno, dijo Elena, forzando una sonrisa. Le preguntaré. Gracias por la información. No hay problema. Las cuñas están donde te dije. Elena encontró lo que necesitaba. Pagó y regresó al coche. La bolsa de la ferretería crujió al dejarla en el asiento del copiloto. Un proyecto de reforma del que no sabía nada. Sesiones de terapia perdidas. Mentiras sobre dónde estaba esa noche. Las piezas no encajaban, pero Elena no podía ver el cuadro completo. Tal vez, Javier solo estaba pasando por un momento difícil con el divorcio. La gente lidiaba con el duelo y el cambio de formas distintas. Podría haberse volcado en un proyecto para sobrellevarlo. Avergonzado de admitir que dejó la terapia. El reloj del salpicadero marcaba las 20. Si se apresuraba, podía arreglar el ropero y llegar a su turno a tiempo. La noche había adquirido un aire surrealista. Esa mañana estaba casada, viviendo en ese barrio. Ahora era una extraña en su propia vida, descubriendo secretos en una casa que alguna vez no guardaba misterios. Encendió el motor y condujo de regreso a la casa de Javier, sin saber que cada kilómetro la acercaba a respuestas para las que no estaba preparada. La bolsa de la ferretería crujió al recogerla junto con su bolso. Sería rápido. Arreglar el ropero, irse a su turno. Las palabras de Miguel sobre la reforma resonaban en su mente. Tal vez, Javier realmente estaba retomando sus viejos pasatiempos. Durante su noviazgo, pasaba los fines de semana tallando figuras de madera, búhos, zorros, pequeños osos con detalles intrincados. Sus manos eran tan delicadas, dando vida a la madera cruda. Su llave giró fácilmente en la cerradura. La casa estaba a oscuras, salvo por la luz del porche que había dejado encendida. Encendió el interruptor de la entrada
y se dirigió a las escaleras. A mitad de camino, notó luz filtrándose por debajo de la puerta del despacho de Javier. Extraño, había apagado todas las luces antes. Javier, llamó, ¿estás en casa? No hubo respuesta, pero escuchó movimiento, pasos, el roce de muebles. Subió al segundo piso, los pasos se volvieron más rápidos, frenéticos. Papeles crujían, un cajón se cerró de golpe. Javier, llamó de nuevo, ¿está todo bien? Silencio. Una sensación de inquietud le recorrió la espalda. Se acercó a la puerta del despacho y la empujó. Javier, pensé que estabas... Las palabras murieron en su garganta. Marcos Tenorio estaba en medio del despacho desordenado. Los archivos de Javier estaban esparcidos por el suelo, los cajones del escritorio abiertos, el contenido desparramado, libros arrancados de las estanterías, papeles rasgados de carpetas. Marcos, Elena lo miró, atónita. ¿Qué haces aquí? Marcos se giró lentamente, su rostro brillaba de sudor, la piel pálida y cerosa, su cabello, normalmente impecable, estaba desordenado. Sus ojos se encontraron con los de ella, las pupilas dilatadas como pozos negros. ¿Estás bien?, preguntó Elena, aunque claramente no lo estaba. Pareces enfermo. Marcos dio un paso hacia ella, tambaleante. Elena percibió un olor fuerte, alcohol mezclado con algo más, sudor y desesperación. ¿Qué haces aquí? Mantuvo la voz calma aunque la alarma crecía. Javier te pidió que buscaras algo. La expresión de Marcos era vacía, fría. Dio otro paso. Elena lo conocía desde hacía años. Él y Javier eran amigos desde el instituto, unidos por su amor por la carpintería. Nunca lo había visto así. Marcos, quédate ahí, dijo con firmeza. Llamaré a un médico. ¿Necesitas ayuda? Alcanzó el teléfono del despacho, pero Marcos se abalanzó con una velocidad sorprendente. Sus manos sujetaron las muñecas de Elena con fuerza dolorosa. Suéltame, intentó liberarse, pero sus dedos se clavaron más. Marcos, me estás haciendo daño. Lo empujó con fuerza, rompiendo su agarre, tropezando hacia atrás. Intentó cerrar la puerta del despacho entre ellos. Marcos atrapó el borde y la abrió de un tirón. El miedo la inundó. Este no era el Marcos que conocía, el hombre tranquilo que traía juguetes hechos a mano para Lucía, que ayudó a Javier a construir la terraza un verano. Algo estaba terriblemente mal. Elena giró para correr hacia las escaleras, pero Marcos la alcanzó por detrás, sus brazos rodeándole la cintura. Luchó mientras él la arrastraba por el pasillo. No, forcejeó, pero él era más fuerte. La empujó a través de la puerta del cuarto de Lucía, y la arrojó sobre la cama pequeña. El edredón de Disney amortiguó su caída, pero antes de que pudiera escapar, Marcos estaba sobre ella, inmovilizándola. Su aliento apestaba a licor mientras sus manos la alcanzaban. Marcos, por favor, suplicó Elena, intentando apartarlo. Tienes una esposa y un hijo, piensa en ellos. No respondió, no parecía escucharla. Su rostro permanecía inexpresivo mientras tiraba de su ropa. La mano de Elena encontró la lamparita de cerámica de Lucía en la mesilla. Un elefante rosa que compró hace años. La blandió con fuerza, golpeando la sien de Marcos. Lo siento, tengo que hacer esto. Marcos gruñó y rodó hacia un lado, llevándose la mano a la cabeza. Elena se deslizó de la cama y corrió hacia la puerta, pero Marcos se recuperó rápidamente. La agarró del brazo y la giró, empujándola contra el ropero. El impacto le cortó el aliento. Cayó de rodillas mientras el ropero se tambaleaba, su base inestable cediendo. La pesada pieza se desplomó con un estruendo. La madera se astilló y el suelo debajo se agrietó, revelando una cavidad oculta. Mientras el polvo se asataba, Elena vio cajas de cartón en el hueco, llenas de cinta UHS y VCD. La actitud de Marcos cambió por completo. Su rostro se iluminó con una sonrisa perturbadora.
Esto es lo que buscaba. Se arrodilló y comenzó a agarrar cintas, metiéndolas en sus brazos. Elena, aún aturdida por el impacto, observó confundida. ¿Qué eran estas cintas? ¿Por qué estaban escondidas bajo el suelo? Se lanzó hacia Marcos, intentando detenerlo. Sus manos derribaron varias cintas de su agarre, que cayeron al suelo. Marcos maldijo, recogiendo lo que podía, apretando las cintas contra su pecho. La empujó al pasar y corrió fuera del cuarto, sus pasos resonando en las escaleras. «Voy a llamar a la Guardia Civil», gritó Elena, su voz temblorosa pero decidida. Escuchó la puerta principal cerrarse de golpe. A través de la ventana, vio a Marcos tropezar por el camino de entrada, aún aferrando su botín. No miró atrás, no parecía importarle su amenaza. Fuera lo que había en esas cintas, valía el riesgo para él. Elena se apoyó contra la pared, el corazón acelerado, sus muñecas palpitaban donde Marcos la había agarrado, su espalda dolía por el golpe contra el ropero, pero sobre todo sentía confusión y un creciente temor. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Marcos irrumpió en la casa de Javier? ¿Qué había en esas cintas que las hacía tan valiosas? Miró el suelo roto, las cajas de cintas aún visibles en el compartimento oculto. Fuera cual fuera el secreto que guardaban, Marcos solo había tomado una fracción. El resto esperaba, listo para revelar su contenido. Con manos temblorosas, alcanzó la cinta más cercana. La etiqueta decía simplemente, «Cuarto de la princesa, volumen 47». La misma frase del grabador de Lucía, pero ahora cargaba un peso de amenaza que no podía comprender del todo. Elena se puso de pie con dificultad. Necesitaba llamar a la Guardia Civil. Ahora, sus manos temblaban mientras marcaba el 11 tododa. El teléfono parecía insoportablemente pesado. Cuando el operador respondió, su voz salió en un torrente. «Necesito a la Guardia Civil. En la calle Olm, un hombre me atacó, irrumpió en la casa, y se llevó cosas. Se llama Marcos Tenorio». El operador hizo preguntas calmadas. Elena respondió mecánicamente, sus ojos fijos en el hueco en el suelo del cuarto de Lucía. «La Guardia Civil está en camino», aseguró el operador. «Quédese en la línea hasta que lleguen». Mientras esperaba, no pudo resistirse a examinar las cintas que Marcos dejó caer. Las recogió con cuidado, leyendo cada etiqueta. «Cuarto de la princesa, volumen 23, cuarto de la princesa, volumen no». Su estómago se revolvió. ¿Cuántas había? Miró el compartimento oculto y vio filas de cajas, cada una con docenas de cintas y discos, cientos en total, todos etiquetados con el mismo título críptico. Las sirenas sonaron a lo lejos, acercándose. A través de la ventana, vio dos coches patrulla detenerse, las luces destellando rojas y azules contra el cielo oscurecido. «Señora», un oficial uniformado apareció en la puerta, la mano en su arma. «¿Es usted Elena Morales?» «Sí». Se puso de pie con las piernas inestables. «El hombre que me atacó se fue hace unos 10 minutos. Estaba borracho o drogado. Se llevó algunas de estas». Señaló las cintas. Más oficiales entraron, asegurando la casa. El jefe, un detective en ropa de civil, se presentó como el inspector Morales. Era mayor, de unos 50 años, con ojos amables, que habían visto demasiado. Elena le contó todo: encontrar a Marcos en el despacho, el asalto, la caída del ropero que reveló las cintas ocultas. Morales escuchó con atención, tomando notas. «¿Dijo que su nombre es Marcos Tenorio?», preguntó Morales. «Sí, es el mejor amigo de mi exmarido. Se conocen desde el instituto». Hizo una pausa. «Debería llamar a Javier. Necesita saber qué pasó». Morales asintió. «Buena idea. También queremos hablar con él». Elena marcó el número de Javier, con el detective cerca. El teléfono sonó varias veces antes de que Javier respondiera. «Elena», su voz era cortante,
irritada. ¿Por qué sigues llamando? Javier, ¿dónde estás? Dijo. Te dije que estoy en terapia con Marcos. ¿Qué pasa? Elena sintió que su corazón se hundía. Otra mentira. Marcos estuvo aquí, en tu casa. Me atacó. La Guardia Civil está aquí ahora. Silencio al otro lado. Quieren hablar contigo, continuó Elena, ofreciendo el teléfono a Morales. Señor Morales, soy el inspector Morales. Necesitamos que venga a su domicilio inmediatamente. Ha habido un incidente. La línea se cortó. Morales frunció el ceño y devolvió el teléfono. Colgó. Dijo que estaba en su grupo de terapia, dijo Elena, con la señora Carmen. Pero eso no puede ser cierto. Si Marcos estaba aquí. Morales se volvió hacia uno de sus oficiales. Consigan la dirección del centro de terapia y el contacto de la señora Carmen. Envíen una unidad a verificar. Mientras los oficiales hacían llamadas, Morales examinó las cintas. Su expresión se endureció al leer las etiquetas. Todas dicen Cuarto de la Princesa. ¿Qué significa eso? No lo sé, admitió Elena. Lo escuché hoy en una grabación vieja de mi hija. Ella desapareció hace 9 años. Los ojos de Morales se agudizaron. Su hija está desaparecida. ¿Cómo se llamaba? Lucía. Lucía María. Tenía 5 años cuando desapareció de su cama. La voz de Elena se quebró. La Guardia Civil nunca encontró pistas. El detective intercambió miradas con sus oficiales. Señora, creo que deberíamos ver qué hay en estas cintas. Se trasladaron a la sala. Las manos de Elena temblaban mientras encendía el televisor e insertaba un disco en el reproductor de Javier. La pantalla cobró vida. Al principio parecía inocente. Javier y Lucía, de 5 años, en la sala, jugando con bloques. La risa de Lucía llenó la habitación. El mismo sonido brillante del grabador. Esto es de antes de que desapareciera, susurró Elena. Tal vez, unos meses antes. En la pantalla, Javier sonrió a la cámara. Lucía, ¿quieres jugar un juego? Ve al cuarto de la princesa y sorpréndeme. Vale, papá. Lucía se levantó de un salto y salió corriendo. Se oyeron sus pasos bajando las escaleras. Javier miró a la cámara y comenzó a contar. 1, 2, 3. Arrastraba cada número, dejando varios segundos entre ellos. Está yendo al sótano, dijo Elena, confundida. Pero nunca lo llamamos cuarto de la princesa. Javier llegó a 10 y se levantó. La cámara lo siguió mientras caminaba hacia la puerta del sótano y descendía. El video se cortó abruptamente. Cuando se reanudó, estaban en una habitación diferente. Paredes rosadas, peluches, una cama infantil con sábanas de princesas. Elena nunca había visto esa habitación. Lucía estaba sentada en la cama, con un bikini diminuto, demasiado adulto para una niña de 5 años. Parecía incómoda e insegura. Ahora posa para papá, dijo la voz de Javier desde detrás de la cámara. Lo que siguió hizo que la sangre de Elena se helara. Javier entró en el encuadre y se sentó junto a Lucía. Sus manos se movieron hacia ella de una manera que ningún padre debería tocar a su hija. El rostro de Lucía mostraba confusión, incomodidad. ¡Para!, gritó Elena. ¡Apágalo! Morales pausó el video inmediatamente. Elena se derrumbó en el sofá, sollozando. Su mundo entero se había hecho añicos en segundos. El hombre al que amó, en quien confió, con quien compartió una vida, era un monstruo. No lo sabía, jadeó entre sollozos. Nunca vi esa habitación. Dios mío, mi pequeña. Morales se sentó a su lado, su voz suave pero urgente. Señora Morales, necesito que piense. ¿Podría su hija seguir en esta casa? En el sótano, Elena levantó la cabeza. La posibilidad no se le había ocurrido. El sótano siempre está cerrado. Javier tiene la única llave. Dijo que era por seguridad, para mantener sus herramientas a salvo. Un oficial se acercó. Inspector, hablé con la señora Carmen.
Javier Morales no ha asistido a terapia en 3 semanas. No está allí esta noche. Morales se puso de pie. Tenemos causa probable. Vamos a entrar en ese sótano. Se volvió hacia sus oficiales. Traigan las herramientas de forzamiento. Vamos a abrir esa puerta. Dijo Elena, secándose las lágrimas. Háganlo. Si hay alguna posibilidad de que ella... No pudo terminar la frase. 9 años, podría haber estado en el sótano todo este tiempo. Los oficiales regresaron con herramientas pesadas, un ariete y palancas. Se dirigieron a la puerta del sótano, una barrera de roble macizo que siempre pareció excesiva para una puerta interior. Apártese, señora, instruyó Morales. Elena se presionó contra la pared opuesta, el corazón latiendo con fuerza. Después de todos estos años de no saber, de duelo, de aceptar lentamente que Lucía se había ido para siempre, ¿podría la respuesta haber estado bajo sus pies todo el tiempo? El primer golpe del ariete sacudió la pared entera. La puerta resistió. Javier la había reforzado. Se dio cuenta Elena. La hizo más fuerte de lo necesario. Otra pieza del horrible rompecabezas encajando. Otra vez, ordenó Morales. El segundo impacto agrietó el marco. El tercero envió astillas volando. Al cuarto golpe, la puerta cedió con un estruendo. Las escaleras de madera descendían a la oscuridad. Un oficial encontró el interruptor y lo accionó. Los fluorescentes tumbaron, iluminando un espacio sorprendentemente organizado. Morales lideró el descenso, arma en mano, seguido por 3 oficiales. Elena esperó en lo alto de las escaleras, hasta que Morales llamó, despejado, puede bajar. El sótano parecía tal como Elena lo recordaba. El banco de trabajo de Javier estaba contra una pared, herramientas colgadas en filas ordenadas, estanterías con cajas etiquetadas de tornillos, clavos y herrajes, una lavadora y secadora en una esquina. Todo en perfecto orden. Mi marido es muy organizado, dijo Elena, su voz resonando ligeramente, trabaja aquí a veces, construyendo cosas, no está completamente abandonado. Morales asintió, pero su expresión era escéptica. Revisen todo. Tiene que haber una entrada oculta en alguna parte. Los oficiales se dispersaron, examinando cada pared, cada rincón. Golpearon superficies, buscando sonidos huecos, comprobaron si había pintura fresca que pudiera ocultar construcciones nuevas, materiales que no coincidieran, marcas inusuales en el suelo de cemento. Arriba Elena podía escuchar a otros oficiales revisando los videos, buscando pistas sobre la ubicación de la habitación oculta. De vez en cuando, alguien maldecía o hacía un sonido de disgusto. No quería saber qué veía. El dependiente de la ferretería mencionó materiales de reforma. Le dijo Elena a Morales. Dijo que Javier compró cosas para un proyecto. ¿Tienen los planos originales de la casa?, preguntó Morales. Los planos, no los he visto en años. Javier sabría dónde están, pero, se interrumpió. Javier no iba a ayudarlos. La búsqueda continuó metódicamente. Los oficiales apartaron cajas de almacenamiento, movieron muebles, revisaron detrás del calentador de agua. Pasaron 20 minutos sin éxito. Elena se encontró de rodillas, mirando bajo el banco de trabajo. Si Javier había escondido algo, lo había hecho bien. Se movió para revisar bajo la lavadora, inclinando la cabeza para ver en el estrecho espacio. Algo brilló. Un borde delgado que relucía diferente al cemento. Inspector, llamó. Hay algo aquí. Morales y 2 oficiales se apresuraron. Juntos, sujetaron la lavadora y la apartaron de la pared. La secadora siguió, raspando ruidosamente el suelo. Un disco yacía donde había estado la lavadora, cubierto de polvo. Morales lo levantó con cuidado. La etiqueta dice Cuarto de la Princesa, volumen 301. Mire la pared, dijo un oficial.
Donde las máquinas la habían ocultado, la pared mostraba una irregularidad sutil. Una sección de yeso no encajaba del todo. La junta, ingeniosamente disimulada, era ahora visible. Morales pasó los dedos por el borde. Encontró un pestillo oculto. El panel falso estaba magistralmente construido, casi invisible cuando estaba cerrado. Apártense, ordenó. El pestillo estaba cerrado. Morales intentó forzarlo, pero resistió. Un oficial le pasó una palanca. El metal raspó contra el metal. Luego el pestillo cedió con un chasquido. El panel se abrió. Detrás, un pasillo estrecho se extendía en la oscuridad. Luces de hadas rosadas corrían por el techo, desenchufadas pero claramente destinadas a iluminar el camino. Un olor los golpeó de inmediato. Moho, metal y algo más. Presencia humana en un espacio confinado. Morales encontró el enchufe de las luces y las conectó. Un resplandor rosado llenó el pasillo, revelando paredes cubiertas de material insonorizante. El corredor apenas tenía ancho para una persona. Dios mío, murmuró un oficial. Avanzaron en fila india, Morales al frente. El pasillo se extendía unos 6 metros antes de terminar en otra puerta, pintada de rosa con pegatinas de princesas. Morales probó la manija, cerrada. Golpeó con firmeza. Guardia civil, abran la puerta. Silencio. Presionó la oreja contra la madera. Negó con la cabeza. La insonorización hacía imposible escuchar dentro. Levantó el puño para golpear de nuevo cuando el cerrojo chasqueó. La puerta se abrió unos centímetros, y una voz joven llamó alegremente: «Papá, llegaste temprano». La puerta se abrió más, revelando a un adolescente. Llevaba un camisón rosa, el cabello largo y enredado. Su sonrisa se congeló al ver a Morales y los oficiales detrás de él. Un grito desgarrador escapó de su garganta. Retrocedió, tapándose el rostro con las manos. «No, no, no son reales. Papá dijo que todos murieron». Elena empujó a los oficiales. Incluso después de 9 años, incluso con los cambios de niña a adolescente, reconoció a su hija al instante. Lucía corrió hacia ella, lágrimas corriendo por su rostro. «Cariño, soy mamá, soy yo». La chica se presionó contra la pared opuesta, temblando. «No, mi mamá murió. Todos murieron. Papá dijo que el mundo acabó». Elena cayó de rodillas, extendiendo los brazos. «No, pequeña, eso no es cierto. Te he estado buscando todo este tiempo. No sabía que estabas aquí». «Papá», gritó Lucía, «ayúdame. ¿Dónde estás? Por favor», suplicó Elena. «Mírame. Mírame de verdad». Morales hizo un gesto silencioso a sus oficiales para que se mantuvieran atrás, dando espacio a madre e hija. Sacó un bolígrafo y se lo pasó a Elena. Ella lo entendió de inmediato. Tomó el bolígrafo y comenzó a dibujar en su propia mano una mariposa simple con una cara sonriente, el mismo diseño que había dibujado incontables veces cuando Lucía era pequeña. «¿Recuerdas esto?», dijo suavemente. «Siempre me pedías que lo dibujara cada vez que se borraba el anterior. Lo llamabas tu mariposa feliz». Los ojos de Lucía se fijaron en el dibujo. Su respiración se ralentizó. El reconocimiento amaneció lentamente, como el sol rompiendo las nubes. «Mamá», la palabra salió rota, incierta. «Sé lo que él te dijo, cariño, pero mintió. Estoy aquí, soy real». Elena abrió los brazos de nuevo. Esta vez, Lucía se lanzó hacia ellos. Se abrazaron, ambas sollozando. Elena respiró el aroma de su hija, sintió su calor sólido. «Viva». Después de todos estos años, viva. Morales y su equipo entraron en la habitación con cuidado. El espacio era pequeño, tal vez 3 paredes rosadas, decoraciones de princesas por todas partes, un colchón en el suelo con sábanas de Disney, juguetes esparcidos, algunos adecuados para una adolescente, otros claramente de cuando era más pequeña. Un pequeño televisor estaba en una esquina,
con reproductores de VHS y discos. Un trípode estaba cerca, sin cámara. Equipo de iluminación profesional. Libros para colorear. Crayones. Un cajón estrecho construido en la pared, probablemente para pasar comida. En el armario, los oficiales encontraron cosas que los hicieron intercambiar miradas oscuras, juguetes para adultos, lencería en tallas infantiles, equipo de video, herramientas cuyo propósito era demasiado claro. Necesitamos médicos, dijo Morales en voz baja por su radio, y confirmen que todas las unidades están buscando a Javier Morales y Marcos Tenorio. Morales es ahora el principal sospechoso de secuestro y abuso infantil. Los paramédicos llegaron en minutos. Se acercaron a Lucía con suavidad, explicando que necesitaban revisar su salud. Ella se aferró a Elena, pero permitió el examen. Afuera, en la ambulancia, lejos de la prisión rosa, Lucía se sentó entre Elena y una paramédica. Parecía aturdida, abrumada por la repentina expansión de su mundo. Pensé que todos estaban muertos, repetía. Papá dijo que hubo una guerra, bombas nucleares, dijo que éramos los únicos que quedábamos. Miró a Elena con ojos demasiado viejos para sus 14 años, dijo que necesitaba tener un bebé para salvar a la humanidad, pero nunca quedé embarazada. Me sentía tan mal, como si estuviera fallando. El estómago de Elena dio un vuelco, forzó su voz a mantenerse calma. Cariño, ¿ya tienes tu periodo? Sí, hace 2 años. Papá estaba tan feliz, dijo que ahora podíamos empezar nuestro nuevo mundo. La paramédica tomó notas, su rostro cuidadosamente neutral. Lucía, ¿tienes algún dolor, picazón, o molestia en alguna parte? No. Lucía parecía desconcertada por la pregunta. ¿Por qué todos están tan asustados? Papá mintió. Lo sé, pero siempre me quiso. Dijo que lo que hacíamos era hermoso, que yo estaba destinada para él. Elena contuvo un sollozo. 9 años de manipulación, abuso disfrazado de amor. Su pequeña no tenía idea de cuán equivocado era todo. Tomó las manos de Lucía con suavidad. Cariño, lo que tu padre hizo no estaba bien. Los adultos no deben hacer esas cosas con los niños. Ese tipo de intimidad es solo para adultos que se eligen mutuamente, como esposos y esposas. Pero yo quiero a papá, protestó Lucía, la confusión clara en su voz. Lo sé, pero hay diferentes tipos de amor. El amor entre un padre y una hija debe ser protector, seguro. Lo que él hizo no fue amor. Pequeña, fue incorrecto. Lucía se quedó en silencio, procesando esta nueva información. La paramédica terminó su examen inicial. Parece estable, le dijo a Elena en voz baja, pero necesitará un examen completo en el hospital, dadas las circunstancias. Elena asintió, lo entendía. Necesitaban verificar si había embarazo, enfermedades, daños físicos, el horror completo de lo que su hija había soportado. Morales se acercó a la ambulancia. Necesitamos llevarlas a ambas a la comisaría para tomarles declaración. El equipo médico dice que no es una emergencia, así que podemos hacerlo primero si están dispuestas. Elena miró a Lucía, que parecía perdida en sus pensamientos. Sí, terminemos con esto. Mientras se preparaban para partir, Elena comprendió la lógica retorcida del plan de Javier. Las discusiones, la presión por el divorcio. Quería libertad para vivir su fantasía enferma sin interferencias. Había mantenido a su hija prisionera. Mientras Elena dormía arriba, trabajaba sus turnos, vivía su vida creyendo que Lucía estaba muerta. Las luces de hadas rosadas aún brillaban en el sótano cuando se fueron, marcando el camino hacia una pesadilla que había durado 9 años de la vida de una niña. Robados, torcidos, corrompidos. Pero Morales abrió la puerta trasera del coche patrulla. Señora Morales, Lucía, por favor, suban. Las llevaremos a la comisaría.
Elena ayudó a Lucía a entrar en el asiento trasero siguiéndola de cerca. La niña se apretó contra su madre, aún desconcertada por el cambio repentino en su mundo. El equipo médico las había autorizado para el traslado, aunque Lucía necesitaría exámenes exhaustivos más tarde. El oficial García se sentó al volante, ajustando su radio. El ruido estático se interrumpió por voces claras. Unidad 12, hemos detenido a Javier Morales y Marcos Tenorio en la calle Rivera Trembuís, 6 sospechosos adicionales bajo custodia. Solicitamos furgón de transporte. Morales se inclinó hacia adelante. Ese es el lugar, García. La calle Rivera está en nuestra ruta a la comisaría, señor. A unos 5 minutos. Haz una parada rápida. Quiero ver la escena. Mientras conducían por las tranquilas calles de Madrid, Elena abrazó a Lucía. La niña no había hablado mucho desde que dejaron el sótano, preguntando ocasionalmente dónde estaba su padre, cuándo volvería. Cada pregunta rompía un poco más el corazón de Elena. La radio seguía con su charla. Atención, se encontraron evidencias de material de explotación infantil en el lugar. Se solicita la unidad de escena del crimen. Elena cubrió los oídos de Lucía, aunque la niña parecía perdida en sus propios pensamientos. La realidad de lo que Javier había hecho, de lo que había hecho pasar a su hija, la enfermaba físicamente. Giraron hacia la calle Rivera, una calle residencial arbolada con casas de 2 pisos modestas. Los coches de la Guardia Civil bloqueaban la vía, las luces destellando. Un grupo de vecinos se había reunido en la acera, estirando el cuello para ver qué pasaba. Quédense en el coche, instruyó Morales al estacionar. Solo será un momento. A través de la ventana, Elena lo vio todo. 8 hombres estaban esposados cerca de un furgón policial. Javier estaba entre ellos, la cabeza gacha, los hombros hundidos. Marcos estaba a su lado, tambaleándose ligeramente, claramente aún intoxicado. Los otros 6 hombres, de entre 30 y 60 años, mostraban expresiones desde desafío hasta terror. Todos vestían ropa cómoda, como para una reunión casual. Los oficiales entraban y salían de la casa, llevando bolsas de evidencia. Elena escuchó fragmentos de conversación a través de la ventana entreabierta. Los encontramos viendo uno de los videos cuando entramos. Cuarto de la princesa, volumen 962, parece reciente. Dicen que son parte de algo llamado Hermandad del Santuario Familiar. Las reuniones rotan entre casas, compartiendo su material. La bilis subió a la garganta de Elena. Un club. Habían formado un club para compartir videos de sus propios hijos. ¿Cuántas otras víctimas había? Javier levantó la vista de repente, sus ojos encontrándose con los de Elena a través de la ventana del coche. Por un momento, ninguno se movió. Luego, sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. Espera aquí, le dijo Elena a Lucía, su voz, temblando de rabia. Abrió la puerta del coche y avanzó hacia su exmarido. Los oficiales intentaron interceptarla, pero fue demasiado rápida. Su mano conectó con la mejilla de Javier en una bofetada que resonó en las casas cercanas. «Eres un monstruo», gritó. «No eres humano». Javier apenas se inmutó. Su voz era calmada, casi conversacional. Era una relación consensuada. Lucía siempre me quiso. Ella quería. «Cállate». Un oficial sujetó el brazo de Javier. Ni una palabra más. Otro oficial tiró suavemente, pero con firmeza de Elena. «Señora, por favor, esto no ayuda». A través de sus lágrimas de furia, Elena vio a Marcos observándola. Frunció los labios en un gesto obsceno, pasando lentamente la lengua por ellos. El mismo hombre que la atacó horas antes, que quería esos videos con tanta desesperación. «Llévenla de vuelta al coche», ordenó Morales. «Estos hombres no valen la pena». El oficial guió a Elena de regreso al coche patrulla, donde Lucía esperaba, el rostro pegado a la ventana.
¿A dónde fuiste, mamá? ¿Por qué golpeaste a papá? Elena se deslizó en el asiento, abrazando a su hija. Lo siento, cariño, no debí hacerlo. Afuera, los oficiales cargaban a los 8 hombres en vehículos separados. El furgón de transporte se fue primero, seguido por 2 coches patrulla. Javier nunca miró atrás. Los técnicos de la escena del crimen continuaban su trabajo. A través de la ventana, Elena los vio sacar caja tras caja de evidencia. Cintas VHS, VCDs, DVDs, cada una representando el sufrimiento de un niño, la pesadilla de alguien. Incluso retiraron el televisor y los reproductores. Cualquier cosa que pudiera contener evidencia. La cinta amarilla de la escena del crimen rodeó la propiedad. Los vecinos susurraban entre ellos, sin duda compartiendo teorías sobre lo que había pasado en esa casa de aspecto ordinario en su tranquila calle. Morales regresó al coche, su rostro sombrío. Vamos a la comisaría ahora. Hay mucho que procesar, pero ambas hicieron un gran trabajo esta noche. Mientras se alejaban de la escena, Elena miró por última vez la casa donde el mal se había escondido a plena vista. ¿Cuántas casas así existían? ¿Cuántos niños estaban atrapados detrás de puertas comunes? Lucía bostezó, agotada por los eventos de la noche. ¿Cuándo podré ir a casa? Elena acarició el cabello de su hija, ahora largo y enredado tras años sin cuidado adecuado. Pronto, cariño. Te llevaremos a casa. Una segura. Las luces de la comisaría aparecieron adelante, un faro en la oscuridad. En algún lugar detrás de ellos, Javier y sus cómplices estaban siendo procesados, sus crímenes finalmente expuestos. Pero para Elena y Lucía, el verdadero viaje apenas comenzaba, el largo camino hacia la sanación de heridas más profundas de lo que cualquiera podía imaginar. Morales habló en voz baja con García mientras conducían. Asegúrense de que los servicios familiares tengan a alguien listo. Va a ser una noche larga. La comisaría bulía de actividad al entrar. A través de una ventana al área de registro, Elena vio destellos de los 8 hombres siendo procesados, huellas dactilares, fotografías, pertenencias catalogadas. Javier estaba de pie, con la espalda recta, la expresión en blanco, como si fuera solo otra noche cualquiera. Una mujer en traje gris se acercó. Soy Sara Martínez, de Servicios de Protección Infantil. Estaré con Lucía mientras das tu declaración. Lucía apretó la mano de Elena con más fuerza. Quiero quedarme con mi mamá. Lo sé, pequeña, dijo Sara con suavidad, pero necesitamos hablar con ustedes por separado. Solo por un rato. Tu mamá estará justo al final del pasillo. Elena se arrodilló y abrazó a su hija. Está bien, estos son las personas que quieren ayudarnos. Te veré pronto. Morales llevó a Elena a una pequeña sala de entrevistas. Las paredes eran beige, el mobiliario básico pero limpio. Una cámara de video en la esquina lo grababa todo. Tómate tu tiempo, dijo Morales, sentándose frente a ella. Cuéntame todo desde el principio. Elena habló durante casi una hora. Su matrimonio, el nacimiento de Lucía, la noche en que desapareció, los años de búsqueda, el duelo, la lenta disolución de su relación, el divorcio, el hallazgo del grabador, las revelaciones de esa noche. Morales tomó notas, haciendo preguntas aclaratorias, pero dejándola hablar. Cuando terminó, Elena se sintió agotada. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. ¿Qué le hizo Javier a nuestra hija? El rostro de Morales era comprensivo. Necesito advertirte. Lo que vas a escuchar es perturbador, pero tienes derecho a saberlo. Se levantó. Ven conmigo. Caminaron por un pasillo hasta otra sala con una ventana grande que daba a una sala de interrogatorios. Javier estaba sentado en una mesa de metal, esposado. 2 detectives estaban frente a él. El cristal es de una sola vía, explicó Morales. No puede vernos. Ha estado hablando los últimos 20 minutos. A través de los altavoces,
La voz de Javier llenó la sala de observación. Hablaba con calma, casi con orgullo, como si describiera un negocio exitoso. La tomé esa noche, dijo Javier. 15 de octubre de 1000. Elena estaba en su turno de noche. Llevé a Lucía al sótano, al cuarto de la princesa que había construido. Estaba dormida, ni siquiera despertó. Un detective se inclinó hacia adelante, y la ventana, la abrí. Hice que pareciera un secuestro. Todos se lo creyeron. Sonrió, de verdad sonrió. 9 años vivió allí abajo. Le dije que el mundo había terminado. Guerra nuclear. Éramos los últimos vivos. Ella creyó cada palabra. Elena sintió que sus rodillas flaqueaban. Morales la guió a una silla. ¿Por qué?, preguntó el detective. ¿Por qué hiciste esto? Javier se encogió de hombros. Era mía, mi creación. ¿Por qué no iba a quedármela? Le di todo lo que necesitaba. Comida, juguetes, atención. Y cuando tuvo la edad suficiente, hizo una pausa. Éramos la humanidad reconstruyéndose. Eso le dije. Necesitaba tener mi bebé para salvar la especie. ¿Cómo no encontramos la habitación?, preguntó el otro detective. Hicieron una inspección superficial, dijo Javier con desdén, no una búsqueda profunda. Había llenado el sótano de herramientas y equipo. Miraron una vez, y pasaron de largo. La pared falsa la construí 2 años antes, durante una reforma. Incluso presenté permisos falsos. Mostré planos falsos. La habitación estaba insonorizada, sin ventilación a la casa principal, completamente indetectable. Elena susurró a Morales. Siempre fue hábil con la carpintería, tan preciso, tan organizado. Yo trabajaba de noche. Nunca sospeché. Su voz se quebró. Si Marcos no hubiera sido tan imprudente esta noche, tal vez nunca la habríamos encontrado. Morales asintió sombríamente. Volvamos. Has oído suficiente. En la sala de entrevistas, Elena se sentó pesadamente. ¿Y Marcos? ¿Por qué irrumpió? Marcos Tenorio ha sido muy abierto, dijo Morales. Cuando allanamos la casa, estaba despotricando contra Javier. Aparentemente, había rivalidad entre ellos desde hace años. Consultó sus notas. En su grupo enfermo, Javier era la estrella. Hizo la mayoría de los videos. Tenía a la víctima más complaciente. Los demás compartían su material, pero los videos de Javier siempre eran solicitados como un extra. Estaba orgulloso de ese estatus. Elena sintió náuseas. Su hija, reducida a entretenimiento para monstruos. Marcos se obsesionó, continuó Morales. Desarrolló deseos por Lucía, pero no podía encontrar dónde la tenía Javier, así que decidió robar la colección de videos. Forzó la entrada trasera esta noche. No esperaba que estuvieras allí. Me atacó, dijo Elena en voz baja. Intentó, lo sabemos. También confesó eso. Dijo que le recordabas a Lucía. La voz de Morales era suave. Señora Morales, su hija necesitará terapia extensiva. Puede parecer bien en la superficie, pero 9 años de manipulación psicológica y abuso. Habrá un trauma profundo. Lo sé, dijo Elena, pero está viva. Tenemos una oportunidad. Morales se levantó. Reunámonos con su hija. Encontraron a Lucía en el pasillo con Sara Martínez. La niña se levantó de un salto al ver a Elena. Mamá. Se abrazaron, ambas llorando. Elena respiró el aroma de su hija, aún asombrada de que estuviera real, viva aquí. Un oficial las escoltará al hospital pronto, dijo Sara. Para el examen que discutimos, se trasladaron a una sala de espera tranquila. Lucía se acurrucó contra Elena en un sofá desgastado. Durante un rato, ninguna habló. El peso de todo lo que había pasado, todo lo que necesitaría pasar, las aplastaba. Entonces Lucía comenzó a llorar, no las lágrimas confundidas de antes, sino sollozos profundos y desgarradores. El oficial me lo contó todo,
y creo que tenían razón. Papá me mintió, Cadio, sobre todo, el mundo no acabó. No estabas muerta todos estos años. Miró a Elena con ojos devastados. ¿Por qué hizo eso? Elena la abrazó más fuerte. No lo sé, pequeña. A veces, las personas en las que confiamos hacen cosas terribles. No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Pero lo quería, susurró Lucía. Incluso cuando pensé que estaba ayudando a salvar el mundo. Me siento tan estúpida. No eres estúpida. Eras una niña que creía lo que le decía a alguien que debía protegerte. Elena acarició el cabello de su hija. Saldremos de esto juntas. No será fácil, pero somos fuertes, más fuertes de lo que sabemos. Se sentaron en la sala de espera mientras la comisaría se aquietaba a su alrededor. En algún lugar, Javier y sus cómplices estaban siendo procesados en el sistema que, con suerte, los mantendría lejos para siempre. Pero para Elena y Lucía, el enfoque había cambiado del pasado al futuro. Necesitaremos un nuevo hogar, dijo Elena suavemente. Un lugar fresco. Irás al colegio, harás amigos, tendrás una vida real. Lucía asintió contra su hombro. La gente me odiará, será doloroso seguir adelante. No, dijo Elena con suavidad. El tiempo ayuda, hablar ayuda, el amor ayuda, el dolor disminuirá, y crearás nuevos recuerdos para suavizar los viejos. Y en cuanto a las personas, no todos necesitan saber qué pasó. Tú decides quién es digno de tu confianza, con quién compartes tu historia. Un oficial apareció en la puerta. Señora, el escolta al hospital está listo. Se levantaron juntas, de la mano. Mientras caminaban por la comisaría, Elena pensó en el largo camino por delante. Exámenes médicos, sesiones de terapia, procedimientos legales, aprender a confiar de nuevo, a vivir sin miedo, enseñarle a Lucía sobre el mundo que le habían negado, pero lo enfrentarían juntas. El amor verdadero, protector y nutritivo, iluminaría su camino. La oscuridad que Javier había creado, no podía extinguir eso. Al final, esa era la lección. El mal podía esconderse detrás de rostros familiares, en casas comunes, usando la máscara del amor, pero el amor verdadero, perdura. Busca a través de 9 años de oscuridad, derriba paredes falsas, se niega a rendirse. Al llegar a las puertas de la comisaría, Lucía apretó la mano de Elena. Tengo miedo, mamá. Yo también, admitió Elena, pero estamos juntas ahora, y juntas podemos enfrentar cualquier cosa. Salieron a la noche, hacia el coche que las esperaba, hacia la sanación, hacia un futuro que construirían día a día.